al pie de la letra, pues si María pidió la gracia en sus oraciones, y ésta le fue otorgada por el ángel quien dijo: María, he aquí llena eres de gracia, así como el piloto del Chapecoense quien pidió la gracia de Jesús y entonces dijo este último consejo en su vida, tanto para ti como para todos, que también a ti el Señor te conceda la gracia para soltar todo lo que te aleja de Cristo. ¿Qué tal si tú, amigo católico, tomaras de ejemplo la vida de María? Y así como ella no tuvo esculturas, ni imágenes, ni ídolos de santos, ni siquiera de Dios, ¿qué tal que tú mismo hicieras eso? ¿No sería el mejor tributo que tú le puedes hacer a una persona después de que muere, seguir su misma vida de ejemplo? ¿Y qué tal que, así como María, privándose de estar con su hijo en su tumba en el primer día de su muerte, pero sin embargo teniendo por más valor respetar y seguir la santa ley de Dios y guardar el séptimo día, que es el sábado, como día de reposo, aun y si el dolor más terrible y profundo la carcomiera por dentro? ¿Y qué tal si tú también siguieras ese ejemplo de María en vida? ¿No sería, amigo católico, el mejor tributo que tú le puedes hacer a María? Diciendo tú también: he aquí el esclavo del Señor, y siguiendo la santa ley de Dios. Ahora, ¿y por qué tú no le pides a Dios, así como hizo María y el piloto del Chapecoense, la gracia de Jesús? Pues dice la Biblia que somos salvos por la gracia y no por las obras. Sin embargo, por alguna extraña razón, amigo católico, tú solo veneras a María, pero no haces como ella hizo en vida, y ni siquiera pides la gracia. Pues ¿acaso no dijo Cristo que todo el que pide se le dará? Pero ¿cómo puedes tú pedir la gracia si por un lado dices venerar a María y por otro lado odias todo lo que ella hizo en su vida? Pues María amó la santa ley de Dios. Asimismo tú también deberías amar su ley, sus 10 mandamientos. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amigo, todo aquello a lo que tú le rezas y veneras, lo haces Dios. Así que cuando tú le rezas a María, violas el mandamiento de Dios, pues la haces a ella Dios. Y haciéndola a ella Dios, estás en contra de ella, pues ella misma dijo ser esclava de Dios. Y a María le fue dada la gracia por regalo de Dios y no por sus obras, pues la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que tiene fe, pero la fe sin las obras está muerta. Y si ese ser que llamas Virgen María, este ser espiritual, se comporta muy distinto a como se comportaba María en vida, hazte la siguiente pregunta: ¿será que la Virgen María es la misma María, Madre de Jesús? Pues, ¿cómo es posible que María en vida se proclamó esclava de Dios, esto es, obedeciendo y acatando su santa ley, sus 10 mandamientos, mientras que este otro ser, llamado Virgen María, viola todos los mandamientos de Dios cuando se aparece, y aquel que desobedece es hijo de la desobediencia? ¿Por qué el ser llamado Virgen María es desobediente a Dios, mientras María viva era obediente a Dios? Es la pregunta que tienes que hacerte, pues es una gran paradoja, es un gran enigma, es una gran ironía. Porque dijo Jesús que ningún reino puede estar dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues Dios en su ley ha dicho: no te harás imágenes? Y sabemos que María en vida no tuvo imágenes ni esculturas, y ahora el tal espíritu llamado Virgen María manda a que se hagan imágenes y esculturas de ella. Pues si ella misma manda a que le hagan imágenes y esculturas, ella misma está dividida contra el reino de Dios e inclusive contra sí misma, pues María en vida no tuvo imágenes ni esculturas. Luego nos dice el apóstol: probad todo espíritu, probad si el espíritu es de Dios. Y en Deuteronomios se nos dice cómo debemos probar si el espíritu es de Dios o no es de Dios. Aquel que viola la santa ley de Dios y los designios de Dios no es de Dios. Amigo católico, ¿has pensado por qué este espíritu que tú llamas Virgen María, el cual viola la santa ley de Dios, se comporta muy distinto a cómo se comportaba en vida María, la Madre de Jesús? Amigos, no es la misma María viva, sino otro espíritu impostor. Pues este espíritu llamado Virgen María anda por ahí por el mundo profetizando, se aparece y desaparece, deja huellas en cuevas y en paredes, ella misma se hace imágenes y sus estatuas de porcelana lloran, sudan y sangran. Y si Dios dijo: no adoren estatuas, porque las estatuas no pueden ver, ni oír, ni sentir, ¿cómo pues las estatuas del ser llamado Virgen María ahora pueden llorar, sudar y sangrar? Pues uno de los dos debe estar equivocado.
¿O se equivocó Dios, quien dijo que las estatuas no pueden oír, ni ver, ni sentir? ¿O se equivoca el Espíritu Virgen María, quien hace que sus estatuas lloren, suden y sangren? Así que toma una decisión y define quién se equivocó, amigo mío. ¿O se equivocó Dios, o se equivocó el Espíritu Virgen María? Y recordemos las palabras del apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amigos, el apóstol Juan nos dice una terrible verdad. Este espíritu del anticristo ya estaba en sus tiempos, y también nos dice que no creamos a todo espíritu, antes por el contrario, que probemos a los espíritus. ¿Y cuál debe ser esa prueba? La obediencia a la ley de Dios, a sus 10 mandamientos. Si aquel espíritu o aquel profeta o aquel líder religioso, aquel espíritu de santo o inclusive de Virgen María, o inclusive si se aparece un espíritu con la forma de Jesús y viola uno de los mandamientos de Dios, o peor aún, enseña a violar alguno de los mandamientos de Dios, ya sabemos que no es espíritu de Dios. Ahora el apóstol nos da otra forma de reconocer al falso espíritu, o inclusive al espíritu del anticristo, cuando dijo que el que tenga espíritu de anticristo dirá que Jesús no vino en la carne. Ahora, amigos, el apóstol Juan estaba bajo persecución del Imperio Romano y no podía hablar directamente, así que bajo la guía del